El pasaje de hoy es Salmo 13, versículos 1 al 6. Leamos juntos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían, si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Amén. El salmo de hoy, el Salmo 13, lleva por encabezado al músico principal, Salmo de David. Esto nos dice que es una confesión que David hizo en algún momento de su vida, y que se le puso música para ser usada en la adoración, o para ayudar a los creyentes a meditar en la gracia de Dios en su vida diaria. Aunque no está claro en qué momento exacto de su vida David escribió este salmo, al observar su contenido general, parece que lo escribió cuando estaba sumido en una depresión espiritual, en medio de una angustia muy severa. Podemos inferirlo por el contenido de los versículos 1 al 4. Aquí vemos a un David que se encuentra en medio de la angustia, la preocupación, el miedo, la ansiedad, la impaciencia y la desesperación. Primero, veamos el contenido de los versículos 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Amén. Al reflexionar sobre esta confesión, podemos imaginar cuán desesperada era la situación y el estado de ánimo de David en ese momento. En el versículo 3, él dice: para que no duerma de muerte. Por estas palabras, parece que estaba atrapado en el temor de que podría morir si esto continúa. Veamos el versículo 4. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Angustiado por el miedo de que su enemigo cantara victoria, diciendo: he vencido a David, que confiaba en Dios, parece que David había caído en una profunda depresión espiritual. He pensado en esto. Si alguien como David pasó por algo así, me doy cuenta de que nadie es inmune a la depresión espiritual. ¿Alguna vez han experimentado una depresión espiritual? Seguramente sí, ¿verdad? ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué motivo cayeron en una profunda depresión espiritual? ¿Y cómo están últimamente? Cuando me encuentro con varias personas en estos días, escucho a muchos decir que las cosas son difíciles. Probablemente no haya nadie que, en medio de una situación así, no haya experimentado una depresión espiritual al menos una vez. Sin embargo, si miramos el pasaje de hoy, las causas de la depresión espiritual que David experimentó fueron principalmente dos. Una, es que la aflicción se había prolongado durante demasiado tiempo. Miren, lo dijo en el versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Viendo que repite la pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Parece que esta aflicción se fue acumulando y continuó por un tiempo muy largo. Y como el problema no se resolvía, creo que experimentó esta depresión espiritual en medio del temor. Otro factor fue el silencio de Dios. En medio de la dificultad, clamaba a Dios con fervor, esperaba en Él y oraba, pero Dios permanecía en silencio. Miren el versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Aunque le pidió al Señor continuamente, Dios no le respondió. A juzgar por esto, aunque la aflicción en sí misma pudo haber sido lo que afligía a David, me parece que el silencio de Dios lo hizo sufrir aún más. Dios no se interesa por mí, me ha abandonado. Hermanos, ¿pueden imaginar la situación de David? Seguramente, entre los miembros de la Iglesia ahora mismo, hay peticiones de oración que no han sido respondidas a pesar de haber orado por mucho tiempo. Quizás estén aquí con ese corazón. Pero David superó la depresión espiritual. ¿Cómo lo logró? No abandonó la oración hasta el final. Hermanos, puede sonar a cliché, pero no hay un método de victoria, una respuesta de victoria, más segura que la oración.
Cuando Jesús llamó a sus discípulos y les dio su primer entrenamiento, les entregó las preciosas palabras del Sermón del Monte. Son las palabras de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, y en Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11, dio estas palabras que pueden considerarse un manual sobre la oración. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, esta es una promesa increíblemente clara. En la Biblia hay registros de innumerables hombres y mujeres de Dios, y todos ellos, sin excepción, experimentaron depresión espiritual, y cada vez que la experimentaron, la superaron con la oración. Seguramente recuerdan a algunos, ¿verdad? El padre de la fe, Abraham, también fue así. En su larga vida hubo muchos altibajos. Jacob también fue así. En el arroyo de Jaboc, él verdaderamente aprendió a orar. Moisés era una persona que incluso construyó una tienda de reunión aparte y oraba allí todos los días. Miren a Josué. Si leen el libro de Josué, verán que consultaba a Jehová en cada ocasión. Ana fue una mujer de oración. El hijo de Ana, Samuel, dijo: «Lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros». El apóstol Pablo, ni qué decir. Fue un hombre que vivió profundamente inmerso en la oración. David no fue diferente. Como vemos en el pasaje de hoy, aunque experimentó una severa depresión espiritual, oró incesantemente. «Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?». A pesar de sentir la desesperación de que Dios guardaba silencio y parecía no prestarle atención, lo que David no podía abandonar era la oración. Se presentó ante Dios y oró sin cesar. Aunque no podía tocar nada con sus manos, ni oír nada, miró al Señor y siguió orando fervientemente para que Él lo restaurara en medio de esa situación. Mientras meditaba en este Salmo 13, sentí como si escuchara las voces de los creyentes que claman en un monte de oración al que fui una vez. Los creyentes que oran gritando: «Señor». Probablemente ustedes también tengan experiencias así. David oró de esta manera. Realmente clamó y derramó lágrimas ante Dios durante mucho tiempo. Y Dios tuvo misericordia de David y de tales oraciones. Dios valora grandemente el tiempo que pasamos ante Él. El tiempo que permanecemos en su presencia es precioso. Por eso, amados hermanos, debemos orar en todo momento. Puede haber susurros negativos sobre la oración. Lo he intentado, pero no sirve de nada. Es mejor salir y actuar en lugar de pasar tiempo orando. No hay a menudo personas que se decepcionan de un Dios que no responde a sus oraciones y abandonan la iglesia. Hermanos, hoy hemos meditado en el Salmo 13. En medio de una profunda depresión espiritual, en medio de cualquier aflicción, el camino para resolver este problema es la oración. No debemos olvidar que la oración es el método seguro. El Salmo 13 lo confirma, y de hecho, todos los salmos de David están llenos de este tipo de testimonios. David experimentó aflicción y depresión espiritual, pero no se rindió y perseveró en oración. Y Dios, viendo su constancia, lo llenó de bendiciones mayores, como está ampliamente registrado. Uno de los factores por los que David superó esta dificultad es porque oró incesantemente. Espero que no piensen que es un cliché. Otro factor por el cual David superó la depresión espiritual fue porque confió únicamente en el amor del Señor. Hermanos, leamos juntos el versículo 5. «Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación». Hermanos, por favor subrayen esta idea. David confió únicamente en el amor del Señor. Esto es muy importante en la vida de fe. Confió únicamente en el amor del Señor. En medio de la dificultad y la adversidad, lo que recordó fue:
el amor del Señor que me amó. Y mientras lo hacía, debió haber meditado profundamente en el Señor. ¿Cuál sería el amor del Señor que David recordó en ese momento? Supongo que sería el contenido del segundo libro de Samuel, capítulo 23. En segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 1, está escrito así: Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Hay mucho contenido condensado en este solo versículo. El pasaje inicia con la frase: Estas son las palabras postreras de David. Decir las palabras postreras significa: aunque siempre lo he recordado y he vivido así, lo enfatizo una vez más al final de mi vida. Y David se refiere a sí mismo como el hijo de Isaí. La razón por la que se presenta de esta manera es porque quería contrastar su pasado con su presente. Está diciendo que él era simplemente el octavo hijo de Isaí, un hombre común de Belén. ¿Y cómo cambió él gracias al amor que Dios le concedió? Fue levantado en alto. Recibió la unción de Dios. Se convirtió en rey. La frase, levantado en alto, significa que fue exaltado por Dios como rey sobre Israel. Dondequiera que David iba, Dios le daba la victoria. Esa victoria no llegó sin más. Como hemos visto en el pasaje de hoy, después de experimentar muchas aflicciones, una severa depresión espiritual y atravesar innumerables valles en la vida, Dios lo levantó en alto. Y dice que el Señor lo hizo un dulce cantor, lo que, más que enfatizar su gran talento vocal, debería entenderse como una expresión del grado de su intimidad con Dios. Hermanos, los salmos son todos canciones, ¿no es así? No están escritos simplemente como letras, son la confesión de la vida de David. En esta confesión vemos su clamor. Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mi alma está tan angustiada y atormentada. Dios, ¿hasta cuándo me dejarás así? Al ver este tipo de contenido, vemos a David realmente sumergiéndose en Dios, en el regazo de Dios en medio de la aflicción, luchando, confesando y resolviendo sus problemas allí. Es decir, David experimentó una profunda intimidad espiritual con Dios en medio de esta aflicción. Por eso lo expresa diciendo: me he convertido en un dulce cantor. Y en 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 4 y 5, aparece el pacto eterno que Dios estableció con David. Dice que Dios le habló así: será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Amén. David está recordando esto ahora, en el último momento de su vida. En una palabra, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Fue por la promesa de Dios. Está recordando que Dios lo ha guiado hasta aquí tal como lo prometió. Así que se puede decir que David vivió aferrado al amor de Dios hasta su último momento. Aunque hubo momentos en que vaciló debido a una severa aflicción, tenía en él esta fe absoluta de que el Señor lo amaba, y se puede decir que David se levantó con esta fe absoluta. Amados hermanos, probablemente también nosotros tengamos muchas muestras del amor del Señor dignas de ser recordadas. El amor del Señor llenará mi interior en la misma medida que los años que he vivido. Intenten recordarlo. El amor del Señor que David recordó hasta su último momento. Recuerden que, aunque estaba en una situación sin fuerzas, este amor hizo que su final fuera aún más esperanzador, y reflexionen sobre sus vidas. Creo que el toque del amor de Dios se sentirá muy intensamente en mí, tanto como los años que he vivido. La Biblia está llena de este tipo de contenido. En Efesios, capítulo 1, dice lo siguiente al respecto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Después de esto, hay mucho más contenido. Incluso dice que nos redimió con la sangre de Cristo. Amados hermanos, cuando estamos cansados y en dificultades, no hay otro remedio. Antes de esperar que la situación mejore, lo primero que debemos hacer es, como hizo David, recordar únicamente el amor del Señor. Cuando recordamos el amor fundamental del Señor, este amor se convierte en la fuerza que me restaura desde dentro y en el poder para superar la aflicción y levantarme. Hay muchos libros que son tesoros de nuestro cristianismo, y entre ellos está esa famosa obra llamada Institución de la Religión Cristiana. Es un libro escrito por Juan Calvino, comúnmente conocido como el fundador de nuestra Iglesia presbiteriana. Es una obra monumental de 4 volúmenes que suma casi 4000 páginas. Recientemente, este año, compré y estoy leyendo una nueva traducción del latín de este libro, y no tienen idea de cuántas frases preciosas contiene. Suelo sentir en ese libro una fuerza como la de un agujero negro que nos atrae hacia el amor fundamental de Dios. Esto es importante. ¿Cómo no habría momentos difíciles y duros? Pero Dios, a través de esto, nos permite experimentar cosas mejores, y la manera de superar esto está registrada en la Biblia. Y eso es que David oró hasta el final, y se levantó confiando únicamente en el amor del Señor. Hace un tiempo, me reuní con un hermano de nuestra iglesia de poco más de 40 años. En medio de la conversación, ese hermano me hizo una pregunta. Pastor, me da un poco de vergüenza, pero quiero hacerle una pregunta. Amar a mi hijo es algo natural, y amar a mi esposa requiere esfuerzo, pero ¿cómo debo amar a Dios? Realmente quiero amar a Dios como es debido. Al escuchar esto, pensé que era muy admirable. Conozco a este hermano. Es un hombre que vino de provincia, estudió en la universidad y ha estado asistiendo a nuestra iglesia durante más de 20 años con gran fidelidad. Ha formado una familia y vive su fe. Así que le dije esto a ese hermano. Sí, para amar a Dios, no trates de hacer nada. En cambio, piensa en cómo Dios te amó a ti. Siente ese amor de Dios. Reconoce este amor de Dios. Eso es amar a Dios. Entonces, te teñirás de su amor, y tus ojos se posarán en lo que Dios desea. Tus manos y tus pies se moverán. Así es como te entregas. La verdadera entrega sucede de esa manera. Después de escuchar esto, ese hermano dijo: Pastor, mi tarea está resuelta. Y se fue. Hermanos, esto es importante. Si conocemos el amor de Dios, intentamos interpretar todas las situaciones de la vida dentro del amor de Dios. Y el éxito o el fracaso de esta vida se decide según esta interpretación. Hermanos, la vida es interpretación. ¿Sobre qué base miraré mi vida actual? El éxito o el fracaso de la vida se decide según esa interpretación. Por ejemplo, habrán oído hablar de amor fati. Quiero hablar de esto como un problema de interpretación de la vida. La cantante de música popular Kim Yeon-ja cantó una canción con este tema y tuvo un gran éxito. Con un ritmo muy alegre, canta Amor Fati. Y como probablemente sabrán, dicen que es un himno en los festivales universitarios. Yo también he visto videos de festivales universitarios donde los jóvenes cantan, bailan y caen en un frenesí de entusiasmo. Hace unos días, mientras me preparaba con uno de los pastores asistentes, le pregunté: ¿Conoces esta canción? Dijo que no. Le pregunté: ¿Nunca la has escuchado? Dijo que nunca. Le puse la canción. Le pregunté: ¿Aún así no la has escuchado? Dijo que no. Me contó que, desde que era niño hasta ahora, nunca ha escuchado música popular ni ha cantado canciones populares. Me sentí bastante avergonzado, porque la primera canción que aprendí cuando era niño fue una canción popular. Aprendí a cantar escuchando música popular. Por eso, a veces siento que los himnos que canto pueden sonar un poco seculares. Imaginen el nivel de consagración de los pastores que sirven en nuestra iglesia. Me sentí muy edificado. Es bueno que valoren a quienes nos sirven con tanto esmero. Amor fati es una frase latina que significa ama tu destino, acepta tu destino. Es la visión del destino de Nietzsche, quien dijo que Dios ha muerto. Comúnmente, cuando hablamos de destino,
Este ámbito incluye el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte de un ser humano, así como todo el entorno en el que se encuentra. Se considera que este destino nos es dado, queramos o no. Pero Nietzsche dijo que la forma de tratar este destino es amor fati. En otras palabras, uno debe aceptar de buen grado el destino que se le ha dado y forjarlo con su propia elección y voluntad. Hermanos, al ver esto, vemos una actitud de vida muy positiva, voluntariosa y activa. Por eso, la mayoría de los que siguen esta filosofía viven así. Dicen, como el dueño de la vida soy yo, y el dueño de la historia es el ser humano, debo enfrentar el destino activamente con mi fuerza, con nuestra fuerza, practicando el amor fati. Y tratan de edificar a las personas animándolas con diversas historias que infunden valor en el ser humano. Luego, si logran algo, se vuelven infinitamente orgullosos. Y si la situación no se resuelve como ellos quieren, se llenan de preocupación y temor, se frustran y llegan a abandonar la vida. Esta puede considerarse la actitud de las personas sin Dios ante el destino. Se puede decir que es un humanismo activo. La cantante Kim Yeon-ja interpretó esto en una canción popular de esta manera. Les comparto una breve parte de la letra. Comienza así. Así es la vida. Todos vienen con las manos vacías, viven sembrando en el mundo historias como novelas. Y luego continúa. La edad es solo un número, el corazón es lo real. Solo ve a donde te lleve tu corazón, amor fati. Así dice. Hermanos, por supuesto, debemos practicar el amor fati. Como dijo Nietzsche, debemos amar el destino que se nos ha dado, aceptarlo y enfrentarlo con una actitud activa. Pero no debemos ir solo a donde nos lleve el corazón, porque el dueño del destino humano es Dios. Porque somos de Dios. Porque vinimos al mundo según la voluntad de Dios, debemos preguntar a Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro destino, mientras caminamos por el sendero de nuestra existencia en medio de situaciones difíciles y duras. Por eso, el verdadero amor fati no debe ser al estilo de Nietzsche, sino al estilo de David. Como mencioné antes, es interpretar la vida únicamente dentro del amor del Señor, como David, y vivir intensamente centrado en esta interpretación. Ahí es donde debemos encontrar la respuesta. Debemos mirar todas estas situaciones que se nos han dado dentro del amor de Dios. Es entonces cuando brota el gozo del cristiano, es decir, se llega a afirmar la vida. Como todo está bajo la soberanía de Dios, creemos en la providencia de su gracia, creemos que Dios obrará para mi bien, y esperamos en ello. David fue así. Hermanos, miren los versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Eso dijo. Pasando del contenido desesperado de los versículos 1 al 4, al pensar en el amor del Señor, ya está mirando la salvación que el Señor le dará, afirmándola y regocijándose. Miren el versículo 6. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Él cree y proclama que Dios ya le ha hecho bien en el pasado y que, ahora, a través de la aflicción, el Señor está preparando bendiciones para él. La situación no ha terminado. Todavía está en medio de la aflicción. Es muy difícil. La aflicción también ha durado mucho tiempo. Sin embargo, David ahora confía en el amor de Dios, ha continuado orando y está afirmando que su vida se resolverá en el amor de Dios. Así, David superó la depresión espiritual. Esto podría llamarse el amor fati de David. Supongo que este amor fati para David no fue solo un asunto personal, sino que, yendo más allá, se convirtió en su filosofía de gobierno para la nación de Israel. El verdadero amor fati de David probablemente impregnó todas las situaciones de la política, la economía y la seguridad nacional. En este sentido, se dice que David fue el más grande de los reyes de Israel. Hubo unos 39 reyes entre Israel y Judá, pero David fue único. Mientras que los demás reyes tuvieron aciertos y errores, o fueron simplemente malvados, David vivió practicando este amor fati en Dios. El mismo Israel que floreció bajo su reinado fue más tarde arruinado por reyes que se apartaron del Señor. Tener una cosmovisión clara es extremadamente importante. Si se trata de un líder, no hace falta decir más. Hermanos, la aflicción es un evento lamentable que nadie desea. Sin embargo, la razón por la que no nos desesperamos
es porque tenemos la fe de que todo esto está en las manos de Dios, que Dios mismo gobierna, y que finalmente Él hará que todas las cosas cooperen para bien en su amor. Aunque ya hemos experimentado muchas aflicciones en la vida, en el futuro también las experimentaremos. En ese momento, hermanos, recuerden por favor el Salmo 13 que meditamos juntos hoy, y pensemos en David, que vivió según su propia confesión. Espero que practiquemos el amor fati, al estilo de David. Eso es afirmar la vida confiando únicamente en el amor del Señor, y enfrentar los problemas orando en todo momento. Cuando lo hagamos, creo que nosotros también, como David, escribiremos nuestro propio salmo. Ahora, oremos juntos. Reflexionemos sobre nuestra vida pasada. ¿Cómo he visto los problemas de la vida? Aun diciendo que creo en Jesús, no he vivido como la gente del mundo, aferrado únicamente al humanismo, pensando, puedo hacer todo, y promoviendo solo métodos activos y positivos, para luego frustrarme y rendirme ante el precipicio de la vida. ¿Cómo están viviendo ustedes? Pero hoy el Señor nos habla. A través del gran hombre de Dios, David, la razón por la que la fe de David no era una farsa, es porque era una persona que se había fortalecido en el amor de Dios, y porque fue una persona que vivió sin abandonar la oración hasta el final. El camino para resolver los problemas de la vida está aquí hoy. Dios quiere que nos levantemos de esta manera. ¿En qué situación se encuentran ahora? ¿Intentarían interpretar su vida de nuevo, centrados en el Salmo 13? Oremos reflexionando sobre nosotros mismos. Padre Dios, gracias. Hemos podido vivir hasta aquí, por el amor que nos has concedido. Aunque nos has hecho nuevos en Cristo y nos has redimido con su sangre, gracias por mostrarnos, a través de tu palabra, y la vida del gran hombre de Dios David, el gran ejemplo de cómo superar la adversidad, de cómo interpretar y resolver el problema de la aflicción. Nosotros, que hemos vivido tratando de resolver los problemas de la vida con nuestra propia fuerza, según nuestros aprendizajes y experiencias, atrapados en enseñanzas y pensamientos humanistas, con la idea de que yo estoy en el centro del mundo, te damos gracias porque hoy, una vez más, ante tu palabra, nos has mostrado cómo debemos interpretar correctamente la vida centrada en el amor de Dios, y practicar el amor fati. Hasta ahora, hemos experimentado consecuencias negativas porque, al enfrentar la aflicción, hemos interpretado erróneamente nuestra situación. Señor, ahora, al interpretar correctamente la vida, permítenos caminar por el camino de la fe que te agrada, y a través de nuestro propio salmo, como David, ayúdanos, Señor, a vivir una vida hermosa que te alabe. Deseamos que nuestras vidas sean solo para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que guiará el resto de nuestras vidas por un camino de bendición. Oramos. Amén.